Muy buenos días, mi nombre es María Jessica Segovia Rivera, actualmente cursando la materia de herramientas multimediales 2. Y en este día quiero hablarles de el tema métodos de conteo y probabilidad. También decirles que pertenezco a la sede de Sensuntepec. Bueno, empezamos. Haremos primeramente una pequeña introducción donde nos dice que diariamente nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre y esa incertidumbre o duda varía desde los más simples juegos de azar como barajas y dados a otro tipo de problemas que se presentan en distintos campos como medicina, ingeniería, industrias, ciencias sociales, seguros, etc. Los problemas representativos en estas áreas predican la predicción de lo que sucederá en circunstancias donde incluye elementos conocidos o mensurables y aleatorios. Para este trabajo se tomó a bien hablar un poco acerca de los métodos de conteo y probabilidad. Los métodos de conteo son aquellos usados para enumerar eventos difíciles de cuantificar, para encontrar el número de arreglos posibles de objetos en un conjunto o conjuntos. Son esenciales en el estudio de la probabilidad. El presente trabajo se centra en los métodos de conteo, los cuales se utilizan en situaciones tales como, por ejemplo, aquí sería cuántas representaciones de alumnos pueden ser formadas. En la opción A, si desea que estas consten de solo alumnos y recreaciones acuáticas. En opción B, se desea que el presidente sea alumno del quinto semestre. En la opción C, se desea que el presidente y tesorero sean de tercer semestre. Para todos los casos se desea que las representaciones consten de 11 alumnos. Se les denomina método de conteo a las combinaciones, permutaciones, principio de análisis combinatorio de la multiplicación, de la suma, particiones y diagrama de árbol, las que a continuación se explicarán, y hay que destacar que éstas nos proporcionan la información de todas las maneras posibles en que ocurre un evento determinado. En el punto 0.2 tenemos el desarrollo, los métodos de conteo y probabilidad y un poco de historia. Tenemos que recordar acá cómo se ha venido dando todo este proceso para tener lo que tenemos ahora en cuestión de números, ¿verdad? No podemos decir que conocemos la forma por la que empezamos a utilizar los números. Había muchos motivos y situaciones cotidianas por las que nos impulsaban a cuantificar el mundo que nos rodea. Es necesario encontrar un método de conteo. Los motivos podían ser variados, desde conocer el número de animales que tenían, sus armas, o para saber de los terrenos que disponían. Al principio los hombres empiezan a contar, puesto que es necesario saber lo que se tiene y lo que se puede cambiar. Los hombres empiezan a contar y usaban las piedras, los dedos, muescas en bastones, nudos en una cuerda, etc. Calcular significa contar con piedras. Cálculos es piedra en latín, pero poco a poco, según la cantidad es mayor, se hace necesario un método más práctico. Casi siempre se llegaba a la misma solución. Al alcanzar un determinado número, se hace una marca diferente que representa a todos. Este número es la base, y la base que más se ha venido utilizando por las distintas culturas fue la base 10. Es muy probable que sea por ser igual al número de los dedos con los que contamos. Desde hace miles de años la gran mayoría de culturas ha contado con unidades, decenas, centenas, etc. Vamos igual que lo hacemos hoy en día. Sin embargo, lo que ha sido muy distinto es la forma de representar los números. Han existido muchas formas de representar los números por los pueblos. Incluso estos números han ido modificándose, bien por influencia de otros pueblos o bien por el paso de los años. No olvidemos que muchas culturas duran cientos y miles de años. Merece la pena recordar cómo veían los números los distintos pueblos. Acá, por ejemplo, los egipcios, usaban los números antes de 3000 antes de Cristo. Su interés por los números tenía que ver mucho con el Nilo y con sus inundaciones. Estos números fueron necesarios en sus ciudades y por sus comerciantes para sus negocios. Usaban los números en base 10, usando jeroglíficos. Daba igual usar un número las veces que hiciera falta, e igualmente podían escribirlos de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Al dar igual el orden, muchas veces los escribían en un orden por puramente estética.
En Egipto, cuando llegaban las inundaciones, modificaban el tamaño de los campos de labor. El faraón enviaba a hacer las mediciones de los campos para distribuir los terrenos entre los campesinos. La cuerda que usaban para medir no era exactamente para medir el tamaño de los campos. Hallaron la solución inventando el número que resultaba de la fracción de dos números naturales. Entonces, habían descubierto las fracciones, los griegos. Bueno, lo primero que hay que recordar es que los griegos no eran una nación unida y única, sino que estaban orgullosos de ser un conjunto de estados con sus diferencias con los demás, lo que daba diferencia en los sistemas numéricos. Podemos distinguir entre dos sistemas que tuvieron: el primero, acrofónico, que quiere decir que los símbolos de los números vienen de la primera letra del nombre del número. Posteriormente, el sistema jónico o alejandrino empleaba las letras minúsculas del alfabeto. Los números parecían letras y las letras poseían un valor numérico. Los hindúes contaban con los dedos de la mano, contaban del 0 al 9 y al igual que nosotros nuestro sistema es decimal. Los mayas, que también usaban el 0 en sus cuentas, contaban con los dedos de la mano y de los pies. Sus primeros números van del 0 al 19, por eso su sistema es vigesimal. Cada pueblo tenía sus particularidades con los números, aunque todos apreciaron su necesidad y muchos fueron aportando mejoras que hoy utilizamos. Antiguamente, cuando realizaban operaciones matemáticas y daban un resultado negativo, decían que era un resultado absurdo y que eran soluciones imposibles. Sin embargo, los chinos, en realidad los comerciantes, usaban para llevar las cuentas de sus negocios dos colores: los números de las deudas en color rojo y las que no eran en color negro. Desde la India llegó el número 0, que para los hindúes significa vacío, y es que hay que recordar que los romanos no usaban el 0. A la hora de sumar no tenían problemas porque usaban el ábaco, y cuando necesitaban que las unidades, decenas o centenas fueran 0, ellos simplemente dejaban esta línea vacía. Los números son el alfabeto universal del lenguaje de las matemáticas. El sistema actual que usamos fue inventado por los hindúes. De allí lo aprendieron los árabes, que fueron los que introdujeron en Europa, posiblemente desde Italia. Este sistema nos permite que con solo 10 símbolos pueda representarse cualquier número, por muy grande que éste sea, y hace mucho más fácil realizar operaciones con ello. Los números son el alfabeto universal del lenguaje de las matemáticas. Vemos qué interesante cómo se fue introduciendo este sistema y todo, y lo que ahora tenemos respecto a los números. Esta ha sido la historia de cómo se dio todo, ¿verdad? Todo ese proceso que hubo. Vean, ahora vamos a hablar en sí qué son los métodos de conteo. Vean, aquí nos dice que son estrategias utilizadas para determinar el número de posibilidades diferentes que existen al realizar un experimento. Entre estos métodos se destaca el diagrama de árbol. Acá lo tenemos. Dice que el diagrama de árbol es un mecanismo utilizado para enumerar todos los resultados posibles de una secuencia de experimentos o eventos, donde a cada evento puede ocurrir en un número finito de formas, dice. Tenemos también los principios básicos de conteo. Dice que hay dos principios básicos de conteo. Uno comprende la adición y otro la multiplicación. Vemos, en primer lugar, tenemos el principio de la suma o adición. Nos dice aquí, ¿no? Dice, supongamos, dice, que un evento E puede ocurrir en M formas y un segundo evento F puede ocurrir en N formas, y supongamos que ambos eventos no pueden ocurrir en forma simultánea, disjuntos o mutuamente excluyentes. Entonces E o F pueden ocurrir de M más N forma. Y en principios de la multiplicación tenemos, dice, supongamos que un evento E puede ocurrir en M formas, e independiente de si un evento F puede ocurrir en N formas. Entonces,
Las combinaciones de los eventos E y F pueden ocurrir en MN formas, dice. Las combinaciones. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante. Fijémonos bien aquí. Dice que una combinación es un arreglo donde el orden no es importante. O sea, puede ir de cualquier manera el orden. O sea, y al final el resultado será el mismo, ¿verdad? Dice, la notación para las combinaciones es C entre paréntesis n, r, que es la cantidad de combinaciones de n elementos seleccionados r a la vez. Es igual a la cantidad de permutaciones de n elementos tomados r a la vez dividido por r factorial. Esto será p nr sobre r en notación matemática. Ahora bien, si seleccionamos 5 cartas de un grupo de 9, ¿cuántas combinaciones de 5 cartas habrán? La cantidad de combinaciones serán las 9 cartas. Hay 9 cartas de las cuales vamos a seleccionar solo 5 entre 5. Esto será igual a 126. Quiere decir que al combinar, donde dice que seleccionamos 5 cartas de un grupo de 9, al final las combinaciones posibles serán 126. Permutaciones. Dado un conjunto de n elementos, se denomina permutación a cada uno de los conjuntos que se pueden formar con estos elementos, tales que cada uno de ellos diere de otro en el orden en que son considerados los elementos. Ejemplo, dice, un grupo de 5 personas va a sentarse para una foto. ¿Cuántas disposiciones son posibles? Tenemos que en la primera posición ponemos a 5, segunda posición a 4, tercera posición 3, cuarta posición 2 y quinta posición 1. Cualquiera de las 5 personas puede ocupar la primera posición. Para la segunda posición podemos elegir entre 4 personas, continuando de esta manera. Y para que al final solo tendremos una persona para ocupar la quinta posición. Esto produce un total de 5 por 4, que serían 20, por 3, que serían 60, por 2, que serían 120, por 1 queda igual, 120. Entonces, el resultado sería 120 disposiciones posibles de las 5 personas. Se obtiene exactamente la misma respuesta si las posiciones se ocupan de otro orden, dice. Bien, ahorita vamos con unos ejercicios que ya tenemos resueltos. Solo vamos a explicar así brevemente. Dice, ejemplos con ejercicio resuelto. A continuación se toma a bien presentar cierta cantidad de ejercicios resueltos con la finalidad de que quede más claro en qué consiste el método de conteo. Primero, ¿de cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 3 pantalones y 3 camisas? Para vestirse la persona se pone el pantalón y luego la camisa. Es decir, que va a multiplicar 3, que serían, o sea, los 3 pantalones más 3, que sería por 3, perdón, que sería de las 3 camisas. Esto le dará 9 opciones diferentes de vestirse. En el ejercicio 2 dice, ¿de cuántas formas se puede cruzar un río sabiendo que se dispone de 3 botes y 4 barcos? Una persona que quiera cruzar el río y dispone de 3 botes y 4 barcos, dice, el río se puede cruzar en bote o en barco, es decir, tiene 3, que serían de los 3 botes que posee, más 4, que sería de los 4 barcos. Esto igual a 7. Entonces esta persona tiene 7 opciones diferentes para cruzar el río. El río se cruzará en bote o en barco, bien como nos queda claro acá, ¿verdad? 3, que sería de los 3 botes, sí, ahí hay 3 formas diferentes de cruzar el río, más 4, que sería de los 4 barcos que también esta persona posee. Entonces sumamos esto, los botes más los barcos, que serían 3 botes más 4 barcos igual 7. Entonces esta persona para cruzar el río
tendrá 7 opciones diferentes de hacerlo, ¿verdad? En el ejercicio número 3 dice, una sala de lectura tiene 5 puertas. Imaginémonos, dice una sala de lectura, 5 puertas. Opción y en la A dice de cuántas maneras puede entrar a la sala un estudiante y salir por una puerta diferente. En la opción A, de cuántas maneras puede entrar a la sala un estudiante y salir por una puerta diferente. Quiere decir que este estudiante va a entrar por una puerta, pero no va a salir por esa misma, sino va a salir por las diferentes a la que entró, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar aquí, son 5 puertas por las 4 por las cuales él tiene la opción de salir y nos da 20 maneras. Quiere decir que son 20 maneras diferentes en las que él tiene para salir, ¿verdad? Y luego en la B dice, y si sale por cualquier puerta, quiere decir, comprendo yo que esto incluye que si entró por esta puerta, que entró por una puerta, puede salir por ella misma. Entonces, si son 5 puertas, él entró por una, pero puede salir por cualquiera de esas 5. Entonces viene acá y multiplicamos 5, que son que son la cantidad de puertas, y por 5, que al igual es la cantidad de puertas que este estudiante tiene a su disposición para salir. Entonces esto nos da que podría salir de 25 maneras diferentes. Entonces estas serían las respuestas a la pregunta número 3, donde dice que primero, de cuántas maneras puede entrar a una sala un estudiante, salir por una puerta diferente. 5 por 4, 20 maneras, o sea, 20 opciones, 20 maneras diferentes, y 5 por 5, que serían de 25 maneras. Entonces creo que hasta aquí dejaré lo de este día. Les agradezco su atención y espero haberme dado a comprender con lo poco y lo breve que fue, ¿verdad? Así que les deseo que pasen un feliz día. Gracias.